Hace muchos años existieron 3 periodos llamados paleocristiano, bizantina y gótico. En él se escribieron los hechos más importantes, comenzando con el primer periodo. La época paleocristiana en el siglo I y IV fue fundamental para la formación del cristianismo. Durante ese tiempo los cristianos se enfrentaron persecuciones, practicaron su fe en secreto utilizando símbolos como el pez para identificarse. Las primeras comunidades se reunían en casas y catacumbas. Se analizó la basílica de San Juan de Letrán en el siglo IV a V. Su planta arquitectónica estaba conformada por rectángulos y un medio círculo. Su fachada principal contaba con 3 rectángulos y un triángulo. Cuenta con 3 zonas. Zona privada se encuentra altar, ábside y crucero. Zona social se encuentran artes, nave central, nave lateral. En el servicio se encuentra pórtico y fuente. En los arcos se encontraban arcos adintelados y medio punto. En las columnas se encontraba un baldaquino que sostiene una cúpula. Su función era proteger el altar. Contaban con vector activo. También cuentan con techo a 2 aguas y cuentan con arco de medio punto hecho de una bóveda de cañón. El Imperio Bizantino llegó a abarcar gran parte de Europa Oriental Próximo y parte del norte de África. Se estableció fundamentalmente en los actuales territorios de Turquía y Grecia. Las obras arquitectónicas más relevantes fueron Iglesia de los Santos Apóstoles, Atena, Iglesia de Santa Irene de Estambul y San Marcos de Venecia. La historia del Imperio Bizantino se extiende desde el siglo IV hasta 1453. Las características de la arquitectura bizantina eran capiteles, mosaicos, ábside, tambor, pechinas, triforio, cornisa, cúpula, diseño de planta central y planta en cruz. No olvidando el uso de ladrillos, muros exteriores con ornamentos y arcos de medio punto. Se analizó la Basílica de San Marcos de Venecia. Acá se pueden observar cúpulas con grandes alturas que jerarquizan el acceso. Pechinas, una planta en cruz. Se analizó un arco que indica el acceso de la basílica. Acá se puede observar columnas con capiteles corintios, el arco de medio punto con mosaicos usados principalmente de ornamento. Arquitectura gótica. La arquitectura gótica se desarrolló en Europa a mediados del siglo XII y siglo XV en Italia. En otras partes llegó hasta el siglo XVI. La Catedral de Milán fue la más importante en la etapa del gótico. Se caracterizó por 3 etapas en su historia: el clásico, el internacional y el flamígero. Se caracterizó por arcos apuntados o ojivales y bóvedas de crucería. En las bóvedas se podían observar la plementería y los nervios. Los nervios repartían la fuerza hacia los pilares, los contrafuertes y los arbotantes. Los arbotantes separaban entre pilares y contrafuertes para que las cargas fueran repartidas igualmente. Los contrafuertes tenían pináculos. También ayudaban a repartir las fuerzas y estos pináculos hacían que las catedrales fueran mucho más altas. Utilizaban elementos decorativos con símbolos en las ventanales. En las fachadas se pueden observar el rosetón, que es en forma circular, las gárgolas, que eran elementos como ornamentos y bajadas de agua, las tracerías. Las figuras de su ornamento principalmente eran figuras en curvas y figuras de flora y fauna. En la catedral se veía en el interior el absidal, la cavidad al altar, acumulación de luz, la girola, la capilla mayor y el iconostasio. Principalmente en el siglo XVI se vieron bóvedas de abanico. Estos fueron los 3 periodos más importantes en la historia del medieval.